de un gran día histórico como es de recordar el Día del Trabajador. El Día del Trabajador para nosotros venezolanos, pueblo de Venezuela, revolucionario comprometido con las luchas, no solamente del comandante Chávez, sino que llevamos por nuestra sangre la experiencia de nuestros libertadores, de nuestros héroes, así como lo fue Antonio José de Sucre, como lo fue José Félix Rivas, como lo fue Zamora, el gran hombre que libertó contra los terratenientes, los hombres libres y hombres y mujeres para que tomaran las tierras libres para poder desarrollar un país. Hacen 127 años para la década de 1886, y pudiéramos recordar que en la ciudad de Chicago, en los propios Estados Unidos, hubo represión contra la clase trabajadora textil y contra la clase trabajadora que laboraban en las vías férreas, un medio de comunicación y un medio de transporte que fue para la época vanguardia para las labores del campo, sindicatos del campo que en aquella época conjuntamente, como lo protestaron en Canadá en 1924, luego se transmitió hacia Europa, en la parte de Alemania, donde ya la clase trabajadora venía organizándose para dignificar no solamente su salario, sino para hacer cumplir la justicia de la clase trabajadora. Estamos hablando de 127 años, que pudiéramos decir 127 años de discriminación, de racismo, de odio, de persecución contra la clase trabajadora. Y que después de estos 127 años, donde miles de comunicadores sociales, trabajadores, escritores, que trabajaban en tipografía, como el camarada Engel, los Nick de Estados Unidos, estos señores fueron torturados, fueron masacrados por las colonias capitalistas de Estados Unidos, porque simplemente pidieron en aquel entonces un derecho a las mejoras salariales de los trabajadores. Y 40 años después fue que este grupo de mercenarios reconocieron que se habían equivocado, y reconocieron, después de tanta presión, después de 1924 en Canadá, 1927, 1928, hasta 1886, desde 1824 hasta 1886, nace esa clase de vanguardia por los derechos de los trabajadores en Chicago, como un homenaje y como una conmemoración que celebramos hoy, para no olvidar la bota yanqui, el imperialismo, el capitalismo, el fascismo, que es el enemigo de las clases pobres y de las clases más desposeídas de Venezuela y el mundo. Quiero decirle que mi mensaje no es un mensaje de copiado del burocratismo. Mi mensaje es copiado de la convivencia que he tenido en los pueblos, y hoy con 26 años en Guayana, que me siento orgulloso por ustedes, por estar dirigiendo aquí unas palabras para ratificar desde Guayana y Venezuela que seremos siempre antiimperialistas y socialistas para defender la vanguardia de lucha del comandante Chávez, hoy encomendada en los socialistas revolucionarios que conformamos el gran polo patriótico, para defender ese legado en nombre de Chávez, ahora en Nicolás Maduro, para darle más duro al burocratismo y a las mafias, a la corrupción que se oponen a los cambios sociales, a los cambios ideológicos, y que quieren hoy desconocer los que de verdad están trabajando por el pueblo, por los trabajadores. ¿Quién no recordar Chicago? Porque lo que hicieron en Chicago también lo han hecho en Latinoamérica y lo han hecho en Venezuela. Quería hablar específicamente de Chicago, de los Engel, quien se le aplicó cadena perpetua. A los Nick
se le aplicaron 15 años de trabajo forzoso. Y después que murieron, fue que reconocieron que se equivocaron. Y fue en ese Congreso Internacional en París, Francia, en 1889, cuando ese sector burócrata que vio que explotó en Chicago una huelga de más de 340.000 sindicatos y que concentraron 200.000 trabajadores, fue que se dieron y reconocieron que sí era necesario la aplicación de 8 horas. Y por eso quería cerrar ese preámbulo allí, que nosotros como trabajadores, hijos de la patria de Bolívar, hijos de la patria de Zamora, hijos de la patria de Guayana, queremos ratificar hoy aquí que cada día que nos queda es porque nos vamos duros contra el burocratismo y las mafias que están inquistadas en Latinoamérica y en el mundo por estos fascistas neoliberales del Gran Banco Mundial y del Fondo Monetario, que representan hoy los enemigos que masacraron a los compatriotas en Chicago. Fueron masacrados porque tenían pensamiento socialista, fueron masacrados porque se dieron cuenta que un hombre con 24 y 28 horas de trabajo no tenía contacto con sus hijos, no podían ver a sus hijos, no podían amar y sentir ni a sus madres ni a sus mujeres. Hoy, en el legado del comandante Chávez, 127 años después, en Venezuela, la clase trabajadora del sector petrolero, y quiero nombrar hoy el papá de un revolucionario como es el actual presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado Jesús Farías. Su padre en 1935, en 1936 fue perseguido por la oligarquía venezolana bajo los gobiernos de turno, y fue preso por 8 años, y fue uno de los héroes que organizó y planificó, y hoy conmemoramos ese logro de 1936 de la clase trabajadora del sector petrolero, comprometido en aquel entonces con el movimiento obrero. ¿Por qué no dignificar ese hombre que murió, pero luchó y no se le arrodilló a los yanquis como lo pudo haber hecho Juan Vicente Gómez, que en 1928 se aprobó acá en Venezuela la primera ley orgánica del trabajo y la vinimos a sentir, y fue puesta en práctica en 1936, cuando la fuerza obrera petrolera puso en un ejecútese mano dura contra el capitalismo, mano dura contra los explotadores. Y hoy, en nombre de los trabajadores, hombres y mujeres, trabajadores no solamente de las empresas básicas, trabajadores artesanales, trabajadores de las escuelas, trabajadores de los bomberos, de los policías, de los cuerpos de seguridad, trabajadores de las casas, de las amas de casa, hoy, en nombre de los trabajadores, tenemos que ratificar y transmitir a nuestros hijos y nuestros nietos el tremendo compromiso del único hombre en Venezuela de la revolución, como lo dejó el comandante Chávez, una ley el 30 de abril del año 2012 para que pasara a las diferentes instituciones del Estado para que se aprobara, con 4 puntos importantísimos. Uno, la liberación, la inclusión de la mujer como vanguardia de lucha en cualquier frente de batalla. Y fue este hombre grandioso quien dejó membrado en la ley, escrito, para que las mujeres hoy gozaran de una protección que en un siglo, en miles de siglos, nunca tuvieron un trato digno, y hoy vemos en su rostro la lealtad al pensamiento bolivariano del comandante Chávez. Una ley de la liberación de la mujer que tiene el compromiso junto a nosotros los hombres de seguir luchando por esta revolución para emancipar a todo el pueblo de Guayana y a todo el pueblo de Venezuela, erradicando dentro de esta estructura esa filtración o esos infiltrados que están comprometidos con los yanquis y que no están comprometidos con los beneficios sociales, culturales, políticos y económicos de la clase trabajadora, hombres y mujeres.
En 1836 se da la primera avanzada de la clase trabajadora petrolera. Y puedo decirle que en esta ley ejecutada y puesta en práctica con el comandante Chávez, como lo decía él históricamente, comprometido con la clase trabajadora, no solamente de Guayana, sino de Venezuela. Un hombre comprometido preocupado por el que no comía bien, un hombre preocupado por el que andaba en la calle desguardecido, un hombre que le preocupaba cuando la gente en la calle no comía igual que un trabajador. Por eso nos sentimos orgullosos, obreros que defenderemos a los trabajadores donde haya la razón, y obreros que van a seguir contando con nuestro sindicato en la zona del hierro, en la zona del aluminio, llámese Sidor, llámese Derca, llámese CBG, llámese Benalún, Arcasa, Bausilún, todas las empresas de Guayana. Nosotros tenemos que empezar a unificar el criterio como clase trabajadora y no como clase burocrática al servicio del imperio norteamericano, como lo han demostrado en Guayana y en Venezuela. Así como lo criticamos ayer, ¿cómo es posible que quienes hacen llamarse dirigentes sindical del viejo sindicalismo, recibiendo en Guayana al mismo miserable que en 1998 permitió botar a la calle miles de trabajadores de Viasa, miles de trabajadores de Sidor, miles de trabajadores de Cantebé, y masacraron un pueblo? Y gracias a este pueblo que siempre ha seguido el legado del comandante Chávez, tenemos hoy tecnología en Cantebé para el pueblo, y se le acabó el negocio a los ladrones del imperio que siempre han tenido células en los burgueses oligarcas que son enemigos de la clase del pueblo, de la clase trabajadora. Fue Hugo Chávez Frías quien logró a través de la renta petrolera transferir para comprar aviones para Conviasa, de los que nos robó el imperio a través de la privatización de Viasa. Pero fue el comandante Chávez quien incluyó en esta nueva ley del 30 de abril del año 2012 acabar con la semilla del burocratismo, del capitalismo, del imperio norteamericano, del imperio fascista que llegó a Venezuela con la mano de obra tercerizada. Y el presidente Hugo Chávez Frías fue el que no le tembló el pulso y dijo: acabemos con la tercerización de las empresas básicas. Y lo que destruyeron en 12 años, en apenas 2 años, en Sidol incluimos 6.800 trabajadores, 67.000 puestos fijos en todas las empresas de Venezuela. Y entonces uno pregunta, ¿por qué no seguir el legado del comandante Chávez? Tenemos compromiso, y si es necesario entregar nuestra vida para darle felicidad a las mujeres, a los niños, a los hombres, por esta revolución, lo haremos, pero a cambio de lealtad, no de cargo. A cargo, los que quieren cargo tienen compromiso con los intereses del Fondo Monetario Internacional. Hugo Chávez Frías deja un hijo que se llama un hombre obrero, Nicolás Maduro, que seguirá contando con el pueblo de Guayana, con los revolucionarios que hacemos vida en los sindicatos revolucionarios a través del gran polo patriótico. Con la revolución viviremos mejor, con la revolución tenemos patria, con la revolución seguiremos teniendo salud gratuita, cargos para maestros, enfermeras y profesores, cargos dignos, inclusión, como lo acaba de demostrar nuestro camarada José Ramón López, que transfiere cargos de maestros contratados a puestos fijos. Eso es lo que el comandante Chávez dejó para estos revolucionarios que estamos comprometidos, no solamente por un empleo, sino por la libertad de seguir teniendo justicia, liberalismo. Nos hemos liberado de las cadenas del yugo, nos hemos liberado del capitalismo, pero alerta, como lo dice esta consigna latinoamericanista, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Tenemos que sacarla, porque los fascistas neoliberales
financiados por los dólares del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los Bush, de los asesinos del imperio norteamericano, quieren embochinchar Guayana, Venezuela, y no van a poder, porque no van a poder volver más por traidores, por gallinas, por fariseos, por esquirones que no tienen amor por el prójimo ni por el pobre. Quiero decirle, en nombre del Día del Trabajador, que tenemos que asumirlo como el día de la libertad y de la liberación para tener trabajo más digno y más justos, más digno y más protección para la salud, como lo han demostrado camaradas de las empresas básicas, como el camarada Alexandre Alcia, que no ha tenido miedo para denunciar los que cobran en dólares en las empresas eléctricas para sabotear el proceso de la energía de los que vivimos en un barrio, como lo hicimos en Sidor para acabar con las mafias de quienes estaban enfermando a los trabajadores, cobrando comisiones por una bendita comida que estaba matando a la gente. Hoy, gracias a la revolución, los trabajadores compran en Mercal, en Pedevar, lo que pueden. Pero tenemos un compromiso. El Día del Trabajador también es para dedicárselo a las amas de casa, a los consejos comunales, a los consejos obreros, que gracias al presidente ya quedó en ley para que se haga una ley del poder popular a través de los consejos comunales. Otro caso importante que decirlo, el Día del Trabajador es una hermandad de ideas, es una fuerza, es una brecha para contrarrestar cualquier saboteo a nuestra patria, para contrarrestar cualquier saboteo al patrimonio del pueblo, como son las empresas básicas, las alcaldías, el capital que entra en las gobernaciones, el capital que entra en los ministerios, es patrimonio del pueblo, y estamos obligados a vigilar, a estar pendientes, para que en Venezuela siga existiendo paz, alegría, amor, socialismo, contraloría, hermandad, patriotismo, lealtad, por una justicia, por un pensamiento. El Día del Trabajador es la esperanza del pueblo, del que quiere vivir y quiere respirar bien. El capitalismo contamina a los pueblos y nosotros tenemos que sacar esa contaminación de los pueblos, pero en las propias instituciones que están masacrando las empresas y las instituciones al servicio del imperio norteamericano. El Día del Trabajador significa el compromiso que tenemos con nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas, para seguir siendo hombres leales a la patria, con fundamento, con respeto, con ética, con transparencia, para seguir conviviendo de manera libre, de manera justa, para seguir gozando del legado del comandante Chávez, que está contemplado en la gran Carta Magna, esta constitución gloriosa, que hoy los burgueses la llamaron a no reconocerla. ¡Qué mezquindad! ¡Qué odio! ¡Qué mezquindad lleva esa gente en la sangre! Porque son gente con sangres azules, no cree en el amor que transmite el pueblo pobre, no cree en los alcaldes que se comunican con el pueblo, no creen en los dirigentes que no hacen pacto con ningún patrono. Esa gente no cree en las misiones, no cree en los hospitales, no cree en las pensiones, no cree en las amas de casa que hoy forman parte de esa gran misión, Guaycaipuro, de Gramatea, y llámese todos los inventos socialistas que nos dejó el comandante Chávez. Quiero transmitirle también, compatriotas, un pequeño mensaje de los Engels, de los alemanes que fueron amenazados allá con este imperio. Palabras como, que las resumo a criterio criollo venezolano: no importa que me enjuicien
Bolívar, del Che, de Chávez, de Nicolás, de todos los que estamos aquí, contra los sangres azules, manos blancas, que tienen toda su riqueza en Norteamérica, en Miami. Y quería decirle, el Día del Trabajador es para que demos un grito de libertad, de conciencia revolucionaria, y agarremos con la alcaldía, con la Guardia Nacional comprometida con la revolución, con la policía municipal, y empezar a registrar todos los parques industriales donde el capitalismo tiene acaparado los pañales, la leche, la harina, el azúcar, y cerrarlo, expropiarlo con las leyes municipales y las leyes regionales. Porque fue ese, compañeros, compatriotas, esa fue la medicina que nos aplicaron. Nos vendieron la harina pan a 50 bolívares, la leche a 100 bolívares, escondieron el destún, escondieron la leche. Eso se llama terrorismo. Terrorismo. Son esos los vagabundos que el imperio debe aplicar cadena perpetua, no al pueblo. Y quería decirle, hoy estamos celebrando el Día del Trabajador, que la conciencia bolivariana, revolucionaria, latinoamericanista, de este hombre eterno como Hugo Chávez, nos está alertando que si estos grandes carajos de la derecha estuvieran gobernando los liceos, los mercados, los CDI, los barrios adentro, los revolucionarios, estuviéramos eliminados. Eso es sangre mala, eso es odio, eso es el demonio, que Cristo con la revolución se lo lleva. El Fondo Monetario Internacional está reclamándole a la burguesía los millones de dólares que han recibido para traicionar a un pueblo. Y este pueblo, obrero, no obrero, comunal, estudiantil, unido en gran polo patriótico, con la espada de Bolívar, tenemos que salir a callarle la boca y a eliminar los saboteos del acaparamiento que lo siguen haciendo. Conciencia y más conciencia. Nuestro comandante dejó uno de los legados, una de las 5 líneas: la independencia para acabar con la corrupción, la independencia para acabar de una vez por todas por estas secuelas de mercenarios que no creen en el sudor del pueblo. No se sientan aquí porque le da miedo sentir la verdadera sangre, el verdadero sentimiento que corre por nuestras venas. Ellos no creen ni en los alcaldes socialistas, no creen en los consejos comunales, ellos no creen en la policía, ellos no creen en los bomberos, ellos creen en los nazis que tienen en la FBI, en la CIA, en Norteamérica, que solamente es matar y matar. Eso es odio. Son ellos, compatriotas, los que tienen un siglo financiando asesinatos en todos los pueblos de Latinoamérica. No es el pobre, no es el hermano nuestro que asesina, son ellos a través del alcohol y la droga. Ojo, ¿por qué no se acabó la cerveza? ¿Por qué no se ha acabado la cerveza en momentos electorales? ¿Por qué acaparan la leche? ¿Por qué acaparan el azúcar? Porque no tienen compromiso con ustedes ni con nosotros. Nosotros sí tenemos compromiso con ese pensamiento bolivariano del comandante Chávez, que nos deje en vida un legado. Hay que fortalecerlo. No dejemos solo la alcaldía, no dejemos solo al gran pueblo patriótico, no dejemos solo la revolución. Unámonos con eficiencia, 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 conciencia, conciencia, trabajo y más trabajo, y veremos el fruto en menos de 4 años, porque fueron 127 años y el comandante Chávez con 14 años liberó las leyes, liberó las misiones. En conclusión, liberó el odio y construyó el amor, la paz, la patria, que siempre lo pronuncia nuestro camarada Nicolás Maduro. Hoy nosotros tenemos un compromiso con sus hijos, el alcalde, todos los compatriotas que estamos aquí, estamos comprometidos con ustedes, no por puesto. Estamos comprometidos para hacer revolución y enfrentar las mafias del imperio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, compatriotas,
7.800 sidoristas fueron botados a las calles, sin jubilación, sin pensión y sin retroactividad. ¿Quién hizo eso? La derecha de Hermano Blanca del Estado Miranda. Él tomó la embajada de Cuba. Él está comprometido porque le dijo al imperio que él ganaba la patria. Y es tan sinvergüenza y es tan fascista que dijo, ve lo que dijo, vamos a contar cajas y voto por voto. ¡Qué bruto! ¡Qué burro! Nosotros sabemos que el voto automatizado es gracias a la revolución. Nosotros sabemos que ellos están molestos porque los hijos de los barrios de Venezuela tienen hoy una canaimita, una computadora. ¿Y de dónde viene eso? De lo que les robó, lo que se robaron ellos en 100 años. El comandante Chávez con ustedes y nosotros se los quitó los gringos. Y nosotros estamos hoy haciendo vida socialista con la renta petrolera, compatriotas. Y la renta petrolera es que hoy tenemos que ser más fuertes y ir a convencer a los confundidos que no creen en la revolución, a los que se dejaron engañar. Compatriotas, no olvidemos a Biasa, no olvidemos a Sidor, no olvidemos a Cantebé. Ellos son semillas maltratadas por el imperialismo a través del Fondo Monetario Internacional, de la banca mundial. Y para cerrar, en homenaje a este derecho de palabra tan bonito que transmito con el pensamiento de ustedes y el calor de la fuerza revolucionaria que llevamos por nuestra sangre, o es hoy o es nunca, o es eficiencia o es nada. Nosotros queremos hoy, mañana y siempre, con revolución, con eficiencia, con el comandante Nicolás Maduro. Vamos a acompañarlo cuando venga a Guayana para hablarle quiénes son nuestros enemigos, quiénes son los que dividen la fuerza bolivariana, quiénes son los que dividen la fuerza socialista, quiénes son los que dividen el gran pueblo patriótico, para que sintamos y recibamos de parte de este camarada un compromiso por Chávez, por Sucre, por Bolívar, por Piar, por toda nuestra historia, porque el Día del Trabajador hoy se traduce en el Día de la Libertad para buscar la justicia y la liberación de un trabajo digno, una casa digna para comer, vivir bien, pero que nadie se meta con nosotros. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a nuestro orador de hoy. Le damos un aplauso que se escuche, un aplauso revolucionario. Eso ha sido un tremendo discurso bolivariano, revolucionario en este Día del Trabajador. Felicitaciones, José Luis Hernández.